Hola, ¿cómo está? Hoy en nuestro tarot del aprendiz le ha llegado su turno al emperador. Los avisos parroquiales de siempre, ya se lo saben, para participar en la creación de este proyecto. Lo hacemos todo en Discord. El enlace está en la descripción del video. Ahí pueden proponer y votar las palabras clave que a ustedes les parecerían óptimas para cualquiera de los arcanos propuestos. Y bueno, para estudiar el tarot conmigo y seguir profundizando en este maravilloso mundo que nos presentan los arcanos. Está el enlace también en la descripción del video. Vengan a unirse a nosotros en ruta17.org. Dicho todo eso, vamos a ver cómo quedó nuestro emperador. Como siempre, vamos a empezar con las palabras que no fueron elegidas y tenemos muchas, muchas, muchas. La primera de ellas es empeño. Empeño que tiene que ver con empeñarse, con poner mucho esfuerzo para lograr algo y también con tener tesón y perseverancia. Entiendo cómo puede relacionarse con un 4, con un emperador, pero el emperador no se esfuerza, el emperador manda. Entonces, como que el empeño es una palabra que yo vería mucho más asociada, por ejemplo, con un caballero de oros que con un emperador, ¿no? El emperador está sentado en su trono, no está empeñado en hacer nada, él dice que se va a hacer y se hace porque él dijo. Entonces tiene otro tipo de poder que creo que no está precisamente relacionado con el empeño. La segunda es eficiencia. Un emperador puede ser eficiente como puede no serlo, puede ser terriblemente ineficiente. Por eficiencia entiéndase que se optimizan los recursos, o sea, se logran los mejores resultados con los mínimos recursos posibles. Esto es una cualidad maravillosa en cualquier emperador si la tiene, pero podemos tener un emperador loco que no sea nada eficiente y no dejará de ser un emperador. Encaminar. Encaminar me habría gustado verla en el Hierofante tal vez, porque muestra un camino. El emperador no te muestra un camino, el emperador te dice, ese es el único camino y si no lo haces, te meto a la cárcel. Entonces, la autoridad del emperador no es un como que te encamina, te orienta, te guía, te obliga. No es opcional, ¿no? En el sentido de su dirección, que obviamente es solamente un aspecto del arquetipo. Benevolencia es un poco lo mismo que con la eficiencia. Puede ser benevolente y qué bueno, pero también puede ser cruel. O puede ser ni cruel ni benevolente, sino todo lo contrario, estar ahí como en un justo medio, digamos. Pero todas estas son características que podría tener una encarnación del arquetipo ya materializada y limitada, ¿no? Y el arcano, que es el arquetipo cuántico, sin estar materializado y que se puede materializar de mil formas, puede ser benevolente, puede ser un tirano, puede ser cualquier cosa. Rectitud. Rectitud tiene que ver con no irse chueco y nuevamente, ojalá todos los emperadores tuvieran esa característica, pero no es inherente al arquetipo. Son opcionales, no son como accesorias muchas de estas. Líder y su compañera liderazgo. El emperador no necesariamente es un líder y un líder no necesariamente va a estar en una posición de emperador, ¿no? El líder es una persona que por su carisma, por su ideología, por su liderazgo, ¿no? Dice, síganme los buenos y la gente los sigue. El emperador puede ser un absoluto papanatas, pero es el emperador. No hace falta que sea líder, que sea carismático, que den ganas de seguirlo. Históricamente, las personas que han sido emperadores muchas veces son tiranos y la gente no solamente no los seguiría, sino que los odia y querrían matarlos. Eso no les quita su trono de emperador. Entonces hay que empezar a hilar un poco más fino y separar la paja del trigo para llegar al corazón del arquetipo. La diplomacia nunca es una función de el que reina.
está el emperador o está el presidente o está el rey o lo que fuere. Él no es el diplomático, tiene personas que se dedican a la diplomacia, entonces él dice yo quiero esto, el rey del país de al lado dice yo quiero esto y los diplomáticos andan yendo y viniendo tratando de encontrar un término medio. Pero el emperador no es diplomático, el emperador solo dice yo quiero que esto sea así y así va a ser y si no hay diplomacia pues se van a ir a la guerra, pero diplomacia o guerra son accesorias. El emperador no es diplomático. Ah, la disciplina. Esta dudé mucho porque dije se la doy, no se la doy. Creo que la energía del emperador cuando nos aparece en una tirada muchas veces nos puede estar pidiendo disciplina, pero en realidad no nos pide disciplina, nos pide que hagamos, como que tengamos una actitud, ¿no? De sostener, de proteger, de estabilidad, de firmeza, todas ellas palabras que quedaron, vamos a ver después. Y a veces necesitamos disciplina para poder sostener la energía de un emperador, ¿no? Entonces, como que, pero nuevamente, ya está fuera del arquetipo. Es una característica que puede aflorar si yo estoy tratando de ponerle un poco más de emperador a mi vida o no, ¿no? Pero no se la daría en sí al arcano como palabra clave. Lo mismo pasa con racionalidad. La racionalidad se entiende como el logos, ¿no? El logos, que es algo tradicionalmente, arquetípicamente masculino. eh, y en ese caso yo usaría más la palabra lógica que racionalidad, aunque es lo mismo básicamente, ¿no? Pero creo que en el tarot el emperador no nada más es el masculino, es un aspecto muy específico del masculino y creo que la racionalidad no necesariamente puede ser, como puede no ser, parte del arquetipo. Conciencia, pues lo mismo, ¿no? Puede venir de la mano, puede no venir de la mano. Entonces, como que muchas de estas creo que son eso, accesorias y no, o sea, son accidentes y no son sustancia del arquetipo. Vamos ahora sí a ver las palabras que quedaron, ya que en mi humilde opinión apuntan más a la esencia de este arcano. Orden, creo que esta es la mera buena, el orden. Por orden entiéndase colocar las cosas en el lugar que le corresponde, ¿no? Y esto tiene muchísimas implicaciones de todo tipo y todas ellas pueden ser muy aplicables al emperador. Sinónimos, colocación, disposición, estructura, jerarquía, todas estas palabras que tienen mucho que ver con nuestro emperador. Y obviamente en los antónimos tenemos desorden y caos, que son energías que suelen pertenecerle más bien a la emperatriz o al femenino, ¿no? Entonces, no son del emperador. Y creo que orden es, y por eso le di el primer lugar, muy de lo que se trata el cuarto arcano, ¿no? Concierto, que es como ponernos de acuerdo, ¿no? Buena disposición de las cosas entre sí, o sea, que se relacionen, ¿no? Y el emperador, si tenemos un imperio, pues el emperador tiene que asegurarse de que no se maten, de que todo marche sobre ruedas. Lo mismo si es el padre de una familia y lo mismo si soy yo en mi propia vida. No importa el contexto o la escala, la función del arquetipo es traer orden, traer acuerdo, traer equilibrio, así como que la cosa funcione, que la cosa ande bien y que se sostenga, que es algo muy importante que vamos a ver. También el orden o una orden puede ser una regla, ¿no? Un modo en que se observa de hacer las cosas. Así se hace. Y nuevamente, las órdenes que da el emperador, si no las sigues, te vas a la cárcel. Son obligatorias, no son opcionales. Y también habían propuesto estructura, que podría haberlas puesto las dos, pero como estructura viene en la definición de orden, dije, bueno, creo que con orden alcanza. Si hay estructura, hay orden necesariamente. Ley. Y esto es distinto porque la ley, el orden es como inherente, ¿no? Y la ley es ya una cosa más compleja y más humana.
Bueno, no siempre. Están las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, son las reglas físicas a las que está sometido un fenómeno en la naturaleza. Pero en el ámbito humano, las leyes no están dadas por Dios y una ley dada por Dios coloca a Dios en el lugar del emperador, ¿no? Que casi siempre lo asociamos con Júpiter, ¿no? Con Zeus, pues con el Padre Cielo, con Dios. Entonces, las leyes, digamos, divinas serían de ese emperador divino, que sería Dios, Dios Padre, y luego vamos a tener leyes humanas que ya pueden venir de emperadores humanos. Entonces, como sinónimos tenemos reglas, normas, disposiciones, preceptos, órdenes, principios, edictos. Todo esto son leyes. Cada una de las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno. Entonces, la ley es como cada cosa tiene que ocupar su lugar en un mandala, en un engranaje, en un sistema, y si se rompen esas leyes, si las cosas, esas relaciones no están funcionando como deben de, colapsa el sistema. Y ya en un ámbito mucho más humano son preceptos dictados por la autoridad competente, es decir, el emperador, en que se manda o prohíbe algo. Entonces, tienes que hacer esto o no puedes hacer esto, ¿no? Y esto tiene que ser en consonancia con la justicia que queda, ¿no? Si ordenamos nuestro Rider White en septenarios y ternarios, la justicia queda justo debajo del emperador y forman parte del cuarto ternario. Entonces se supone que el emperador está al servicio de la justicia. Nuevamente estoy hablando de los arquetipos, no de las personas que a veces llevan esos roles en el mundo. Y bueno, para el bien de los gobernados. Entonces, no matarás, ¿no? Es para el bien de los gobernados. Arquetípicamente, en la esencia del arcano, así debe ser. Y se había propuesto, pues, leyes sociales que creo que, pues sí, pero creo que toda la ley, así como concepto, va muy bien con este arcano. Civilización. Si mezclamos el orden y la ley y el orden, tenemos civilización. Lo que empieza a pasar cuando hay alguien a cargo de crear y mantener este orden es que la sociedad progresa, ¿no? Y eso es la civilización. Entonces, por civilización entendemos el conjunto de costumbres, saberes y artes propio de una sociedad humana. Ya estamos hablando de sociedad y para que haya sociedad, alguien tuvo que organizar a esos humanitos y ese alguien es el emperador, el arquetipo. Estadio de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas. Entonces, cuando hay orden, cuando hay leyes, cuando hay alguien a cargo de guiar y sostener y proteger y hacer crecer, entonces va a haber civilización. Eh, Sin emperador no hay civilización, sin civilización no hay emperador, van muy de la mano. Acción y efecto de civilizar. Esto trae el emperador, es vamos a ordenar para qué, para progresar, para ser mejores, para estar mejor, siempre atendiendo al bien, ¿no? Al bien y no solo al bien, sino al mejor, al como vamos por más. Elevar el nivel cultural de sociedades poco adelantadas es lo que es la definición de civilizar o mejorar la formación y comportamientos de las personas o grupos sociales. Entonces, estas leyes, este orden que están orientados a mejorar y civilizar, es todo de lo que se trata este arcano. Y una propuesta que quedó aquí englobada fue cultura, ¿no? Que pues no es lo mismo, pero apuntan para el mismo lugar. Dominio. Dominio que además etimológicamente viene de domine, el Señor. Nuevamente estamos volteando a ver a el Padre Cielo, ¿no? Este Señor con su barbita blanca, sentado en su trono, en una nubecita que, pues, el emperador en la tierra se supone que es una réplica de ese emperador celestial. Entonces, dominio es poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Va mucho en términos legales, por ejemplo, al dominio de una casa, quiere decir que la casa es tuya y si la rentas el dinero es tuyo, eso es lo que entendemos, ¿no? En términos de posesiones,
por eso sus sinónimos son como propiedad, posesión o pertenencia. Pero esta acepción realmente no está tan atinada. Si esta fuera la única definición de dominio, no la podríamos usar acá. Esta es la buena, el poder o ascendiente que se ejerce sobre una u otras personas. Entonces, el emperador es una figura de poder político. Partimos de ahí, ¿no? Y es el poder más alto, ¿no? Porque todavía un rey puede tener encima a un emperador, pero el emperador ya no tiene encima a nadie. Históricamente tal vez al papa, pero pues por eso después del 4 viene el 5 y es el hierofante, ¿no? Pero en términos de el papa es un poder espiritual, el emperador es un poder político y es non plus ultra. Entonces tiene dominio absoluto y si lo traemos a un ámbito interno y psicológico, pues el dominio es de uno mismo, de tu psique, de tus recursos, pues de todo lo que tú eres, ¿no? Y como sinónimos tenemos poder, dominación, control, potestad, contención, sujeción, yugo, freno, abuso, coacción, dictadura, sometimiento, opresión, tiranía. Entonces nos vamos de este maravilloso señor que está trayendo el progreso y la mejora al tirano, te vas a pie. La línea es muy delgada. Y hubo muchas propuestas que quedaron acá. Autoridad, dirigir, gobernar, control, conquista, potencia, voluntad. Todas ellas me parece que quedan muy hermosamente englobadas bajo dominio. Y me gustó hacer ese guiño a dominé. Función paterna. Porque no es el padre, es la función paterna y esto nos da un rango mucho más amplio. Tal vez el padre estuvo ausente, pero hubo un abuelo, un tío o incluso una madre o una abuela o alguien en el mundo que ejerció la función paterna, que por supuesto tiene que ver con lo relativo al padre, lo que arquetípicamente o tradicionalmente haría un padre. Esa función es lo importante, no quedarnos como un poco miopes pensando que solo puede apuntar al padre. Por supuesto que puede apuntar al padre, pero no solamente tiene que ser eso, puede abrirse un abanico de posibilidades y ayuda mucho tener eso presente. Si tenemos un emperador en la mesa, va a estar apuntando no al padre en sí mismo, sino a la función paterna o al padre en sí mismo, ¿no? Hay que indagar. Patriarca, madurez y compromiso. Acá las metí porque siento que ese compromiso viene mucho de esta responsabilidad, ¿no? Que es la función paterna, ¿no? La madurez, lo mismo. Y bueno, patriarca estaba muy, muy en corto. Proteger. Esta es una de las funciones más importantes del emperador. Ya que creó esta civilización, ¿no? Ya que organizó, metió orden, metió ley y la cosa está funcionando, tiene que proteger eso que ha creado de cualquier posible amenaza. La definición es resguardar a una persona, animal o cosa, o en este caso a un imperio o a un reino, de un prejuicio, perjuicio o peligro poniéndole algo encima, rodeándolo, etcétera. Entonces el emperador está así como típicamente los emperadores protegen, por ejemplo, con murallas, ¿no? La ciudad amurallada es algo muy propio del emperador, porque es, ya que generé el orden, levanto esta muralla, entonces los salvajes que están allá afuera, que probablemente nos quieran atacar porque nosotros tenemos toda la comida, porque nosotros tenemos las cosas buenas, porque estamos civilizados, ¿no? Digamos, eh, tenemos mejores cosas, entonces los de afuera nos las van a querer quitar. Y entonces el emperador con, piensen en, no sé si es a nivel físico, puede ser literalmente así, protegiendo, por ejemplo, en las bodas a veces se estilaba que el hombre cubriera a su esposa, que sería la madre de sus hijos, con su capa o con un lazo o con algo que indica este manto de protección. Entonces, yo te voy a proteger. ¿Para qué? Para que tú estés tranquila y tengas hijitos y siga creciendo nuestra tribu, ¿no?
Entonces, esta es una función muy importante. Defender, preservar, abrigar, custodiar, escoltar, escudar, refugiar, resguardar. Todo eso es el papel, es una función vital del emperador. Amparar, favorecer, defender a alguien o a algo, ¿no? Y aquí habíamos tenido también propuesto seguridad y defensa. Y creo que el emperador no es tanto que represente la seguridad, sino que representa la protección y la seguridad es un fruto de esa protección, ¿no? Y defensa, pues sí, defendiendo esa ciudad amurallada. Sostener. Esta me gustó muchísimo y apunta mucho al 4, ¿no? A la energía del emperador, que es un número 4. Sustentar, mantener firme. Sustentar básicamente es darle los recursos para que pueda seguir existiendo. Sustentar o defender una proposición. Sufrir o tolerar es como sostenerse cuando se pone así cruenta la cosa, que también es parte del trabajo de un emperador. Prestar apoyo, dar aliento, auxilio, ¿no? Entonces el emperador tiene que apoyar, sostener, sustentar al reino, a todo el reino, para que siga prosperando. Finalmente a lo que le tira el emperador es a la prosperidad, ¿no? Entonces todas estas funciones es lo que le permiten cumplir con eso, dar a alguien lo necesario para su manutención. Entonces piensen en las películas medievales, ¿no? Granizó y se perdió la cosecha. Entonces el emperador es el que se tiene que encargar de ver cómo se le va a dar de comer a ese pueblo. Mantener, proseguir, ¿no? Entonces es esta estabilidad que trae el 4 que se tiene que sostener con recursos, con carácter, con tesón, ¿no? Aquí bajo sostener podría estar más asociado ese empeño, pero no me iría yo tan lejos como al empeño, le pondría como tesón tal vez, ¿no? Y habían propuesto estable, estabilidad, consolidar, firmeza, y todas estas creo que son energías que tienen que ver con algo que se sostiene en el tiempo. Frontera. Estuve pensando un rato largo, esta no la propusieron, hicieron otras propuestas, pero esa, ¿cómo explico esta raya que el emperador dibuja? De aquí para acá están los míos y yo los protejo, y de la línea para allá son mis enemigos y no los dejo entrar y no los protejo y no les doy nada, y si me pegan se las contesto, ¿no? Y nos vamos a la guerra. Entonces dije, pues fronteras, ¿no? Y el emperador es el que traza esas fronteras y las defiende y siempre las está tratando de empujar hacia allá. Se habla mucho de conquista, ¿no? Cuando hablamos del emperador, porque siempre está tratando de empujar sus fronteras para hacer crecer su reino, y entonces andan por ahí conquistando los reinos vecinos. Como la definición nos lleva al confín de un estado, dije, bueno, pero ¿qué es un estado? Es un país soberano, ¿no? Que sería como el reino del emperador. Ahora lo estamos manejando en términos políticos, pero se puede traspolar metafóricamente a una cuestión psíquica, familiar, a cualquier escala realmente, ¿no? Entonces, país soberano reconocido como tal en el orden internacional, o sea, los otros países dicen, sí, ajá, este es un país asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios, es decir, de un emperador. Es un límite, y no solamente el emperador dibuja fronteras, sino que pone límites en el sentido de la ley y el orden. Chan, chan. Entonces, estos límites son bien importantes. Habían propuesto límite, pero lo quise llevar a la frontera por esta cosa de la línea que se traza, que siento que es como más que un límite, una frontera, ¿no? Y también separación, ¿no? Porque separas a los míos de los que no son míos, ustedes y nosotros. Es la separación que traza el emperador. Y se va a la guerra luego con esas separaciones. Y así quedó. Antes teníamos autoridad, que la volé, orden y ley sí quedaron, estructura, establishment y control me las volé, me gusta mucho más cómo quedó, orden, ley, civilización, dominio, proteger, sostener, frontera, función paterna. Así ha quedado nuestro emperador
para el tarot del aprendiz. Vayan a Discord, voten por el emperador invertido que va a salir el siguiente video y por los otros arcanos que ya están ahí disponibles para que vayan comentando al respecto. Y yo los veo por aquí prontito con más videos.